viva yo con diabetes y ansios. Mis muñecos de porcelana, estoy muy emocionado porque aquí tengo a mi Mini. Hola. Y andamos muy felices porque quedan muy poquitos días para que se venga el fiesto. No. El baile de los locos en el Foro Independencia. Señores, pónganse bien abusados porque se están acabando los boletos. Córrale porque se acaban. Acuérdense, el día 20 de marzo en el Foro Independencia vamos a ver y gozarla y pasarla chido con Voodoo Glue Skulls, Out of Control Army, Bootleg y 4 muertos. Así que córrale. Y aparte, abusados. Pónganse bien las pilas porque se acaban. Y ahí nos vemos para bailar bien perrón, meternos en el slam y brincarle como nunca y cantar, pues perrón, porque aparte Voodoo Glue Skulls regresa con la alineación completa. Y un saludo para el compa Frankie, que regresó a los Voodoo. Así que nos vemos, Y un saludo para el Master Gumaro de Mi Mamá Me Mima. Ahí nos vemos y abusados porque se viene algo perrón de los viejos mañosos, Que viva yo con diabetes y ansios.